Ahora vamos a hablar un poquito sobre los helmintos planos, que son los céstodos y los trematodos. Bien, a estos también los podemos conocer en general como platelmintos, precisamente que son platelmintos. Estos son acelomados, que quiere decir que no tienen estas estructuras que les dan el volumen, que les dan, por ejemplo, a los nematodos, que les da ese volumen circular, en este caso por eso son acelomados, que son planitos. Son hermafroditas, aquí no vamos a tener tanto sexo femenino como masculino, sino que cada una de los individuos de estas especies van a tener tanto testículos como ovarios. Eh, por lo tanto, se dice que son monoicos, en otras palabras, que no hay sexos, no hay masculino o femenino, no hay macho o hembra. Y va a tener un aparato digestivo incompleto, o sea, algunos no van a tener ano o no se va a poder distinguir claramente cuál es el ano. Y vamos a tener que los dos grupos que podemos encontrar son los céstodos y los tremátodos. En el caso de los céstodos van a ser planos segmentados. A cada uno de los diferentes segmentos que podemos ver en este tipo de gusanos planos se les llama proglótides. Y es importante ver un poquito más al respecto sobre estas proglótides, porque dentro de ellas vamos a ver que tienen los diferentes órganos sexuales, tanto los testículos como el útero, los ovarios. Entonces, cada una de estas proglótides es capaz tanto de reproducirse, o sea, en cada una de ellas se pueden generar huevos, por lo tanto, su capacidad reproductiva de este tipo de gusanos es enorme. Eh, y el ejemplo más pues común de estos son las solitarias, tanto la Taenia solium como la Taenia saginata, son el ejemplo por excelencia de este tipo de céstodos. Y tenemos también a los tremátodos, que van a ser planos, no segmentados, y por su forma, aquí por ejemplo, como bien ven, no se pueden ver segmentos, se pueden ver que tienen, por ejemplo, boca, parte del tubo digestivo, pero no tienen un ano. Tienen una vesícula excretora, pero no es precisamente un ano, no hay, conforme va avanzando el sistema digestivo se va perdiendo o eliminando. eh, y como podemos ver aquí también tienen testículos y ovarios, entonces también son hermafroditas. Eh, por su forma, a muchos se les conoce como duelas folacias, que tiene que ver a este parecido con que tienen con algunas hojas, por eso se les llama así. Algo importante que se tiene que platicar son los mecanismos de transmisión. Eh, como ya les dije, la mayoría de los gelmintos van a tener una fase, o se les conoce a los gelmintos, aquellos que van a tener una fase de vida en la tierra o que necesitan tocar tierra para ya sea generar una forma larvaria o que evolucione su huevo, en otras palabras, necesitan que estén en tierra y nosotros, ya sea por ingesta o algunos porque pueden penetrar a través de la piel, van a hacer su acción infecciosa, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, las vías de entrada, está la oral, por ejemplo, las caries lumbricoides, o la transcutánea, estrongiloides estercolaris, que puede penetrar a través de, de la piel. Por otro lado, también tenemos la transmisión directa, que es a través de humano a humano, o de que el humano continuamente se está autoinfectando, que sería por el ciclo fecal oral, ya sea a través de algún alimento o a través del agua que tenga residuos contaminados con huevos de estos parásitos, o por el ciclo ano-mano-boca, que sobre todo es muy frecuente en infantes, tanto en bebés como preescolares, escolares incluso, donde pues debido a que se rascan el ano, ya sea en las uñas o en los dedos van a tener material fecal que luego fácilmente va a la boca, van a infectarse nuevamente y el ciclo se va a repetir y repetir. Y bueno, otra forma es el carnivorismo, que es el consumo por carne contaminada con algunos de estos
parásitos. Este es muy común, sobre todo cuando hablamos de las tenias, de las solitarias. Podemos ver precisamente una etapa larvaria en la carne de algunos animales, sobre todo vacas y cerdos, que si se comen, pues nos van a contaminar y lo que nos van a producir es una teniasis. Y bien, entonces hay diferentes formas de penetración. Está la ingesta, que es, como ya les dije, a través del comer los huevos, o la larva de un helminto. Tenemos algunos vectores, hay algunos insectos que pueden transmitir nemátodos, algunos, por ejemplo, el mosquito, los simúlidos, que son como una especie de mosca más gruesa, y los tábanos también, que pueden infectar o pueden llevar nemátodos. Y por último tenemos la penetración transcutánea, que en este caso son algunos nemátodos que son capaces, ya sea en su forma larvaria, más bien alguna forma larvaria, son capaces de penetrar a través de la piel. Uno de estos son la larva de Strongyloides stercolaris, y la otra es la esquistosoma, que este tiene un ciclo de vida bastante complejo porque es un parásito que no solamente parasita a los seres humanos, sino que también a algunos caracoles. Entonces es muy común en aguas de lagos y ríos, o de algún estanque que esté a la intemperie por mucho tiempo. Y sobre todo se está empezando a ver infecciones en personas que hacen ecoturismo o que se bañan en aguas que no tienen ningún saneamiento o algo así. Y a grandes rasgos estos son los datos generales sobre el mitos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre artrópodos. Básicamente vamos a tener dos grandes grupos de artrópodos, que van a ser los arácnidos y los insectos. En este caso, aquí hay varios de los grupos más importantes de ellos y los géneros más importantes. No nos vamos a enfocar en todos porque, como les dije, son 2 semanas y realmente la parasitología es una cuestión muy, muy extensa si vemos en formas, en estructuras, incluso en estilos de vida y en formas en específico, ¿no? Entonces, hay algo importante que platicar sobre los parásitos artrópodos, que vamos a tener dos tipos de parasitosis. Una es la parasitosis directa o verdadera, que es aquella donde el parásito es el que está causando la enfermedad. Por ejemplo, estos son los más claros ejemplos, que es la pediculosis, la sarna y la miasis. En este caso, la pediculosis a través de los piojos que están pues provocando la enfermedad o el malestar. La sarna la provocan los ácaros, que es un arácnido, que precisamente penetra en la piel y va contaminando y va generando reacciones muy fuertes. Y la otra es la miasis, donde un tipo específico de mosca deja sus larvas y las larvas penetran y van comiendo el material que está en la piel, y puede generar mucho daño. Entonces, esta es una parasitosis directa. Parasitosis verdadera es aquella donde el parásito es el que causa la enfermedad. Pero también tenemos parasitosis indirectas, que ya sea por un contacto pasajero o un acercamiento con el artrópodo, ¿no? Entonces, podemos tener daños muy fuertes, por ejemplo, alergias a venenos o excretas. En sobre todo podemos pensar en avispas, hormigas, abejas, las fobias, que es muy común, bueno, en algunas personas, las fobias a ciertos insectos, sobre todo a las arañas. También hay algunos que van a introducirse en orificios como son los ojos, los oídos, las fosas nasales. Entonces, también es una forma de parasitosis indirecta. Y también tenemos los envenenamientos, sobre todo por arácnidos, ¿no? Hay formas de identificar cuáles son los arácnidos venenosos. En este caso, por ejemplo, las arañas
uno se tiene que fijar en los quelíceros, que son estas especie de mandíbulas o garras que tienen las mandíbulas. Normalmente, aquellas arañas que tienen unos quelíceros que se cierran como pinzas van a ser las que son venenosas. En cambio, aquellas que no se juntan los quelíceros, sino como que se atraen, se hacen hacia adentro de la boca de la araña, no van a ser venenosas. Obviamente, yo creo que cuando estamos enfrente de una araña, pues no vamos a preguntarle si es venenosa o no es venenosa. Quizás con una fotografía podamos distinguir, pero pues en el momento, pues solo podemos matarla, ¿no? Y con los alacranes pasa algo muy similar. También podemos distinguir cuáles son los alacranes venenosos dependiendo de ciertas características estructurales en su morfología. Sobre todo los venenosos van a ser aquellos que tengan sus pinzas alargadas y en su aguijón van a tener un doble pico, donde van a inyectar el veneno. Sobre todo van a ser de colores marrones y claros. En cambio, los alacranes que no son venenosos o que no nos producen una enfermedad a los seres humanos, van a ser de pinzas gruesas y en su aguijón nada más van a tener una sola ponzoña. Obviamente yo creo que cuando estés enfrente de uno no es como que te vas a fijar si tienen doble ponzoña o una ponzoña, pues simplemente los vas a matar, pero es una forma de cómo es más fácil identificar a un animal peligroso. Y hablando precisamente de los más peligrosos o más bien de los que existen comúnmente en nuestra región, vamos a tener sobre todo 3 tipos de importancia médica, que va a ser Loxosceles, que es la araña violinista, que precisamente es por la forma que se ve en la parte superior de violín, que por eso se le llama violinista o rinconera. La otra es la araña Latrodectus, que pues obviamente ya con solo ver la forma ya saben que es una viuda negra. Y también es importante mencionarlo, el alacrán común, que aquí le puse mal el nombre, no es Loxosceles es la otra, es Tritus trivitatus, que van a ser precisamente los de importancia médica en nuestra región. Obviamente hay muchos más arañas y alacranes venenosos que pueden tener complicaciones en el ser humano, pero estos son los que sobre todo van a estar en la región Bajío, en la región de Irapuato, y son los importantes y los que hay que tener en cuenta para evitar problemas, ¿no?